Buenas tardes, mi nombre es Juliet Bejarano Rodríguez. Soy estudiante en formación del Politécnico Gran Colombiano, estudiante del programa Especialización en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Juntamente conmigo integran este grupo de trabajo Angie Marcela Cañón, Claudia Viviana Cadena, Rosa Isela Robles, John Jairo Valderrama y Andrés Galindo. Nosotros nos encontramos aún en un proyecto en curso con un estudio de casos en el diseño de estrategias para la preparación, prevención y respuesta ante emergencias en una empresa del sector metalmecánico en La Estrella, Antioquia. Como estudiantes de estudio de caso, hemos determinado irnos por este nicho de mercado y por este tema de las emergencias, dado a que todo evoluciona, la ciencia evoluciona, la tecnología evoluciona, con ello las organizaciones deben de evolucionar. Aún Colombia a nivel normativo evoluciona. Entonces todas las organizaciones se ven evocadas a exposiciones de amenazas y se hacen vulnerables ante las diferentes contingencias que se puedan presentar dentro de la organización. El año anterior, el Consejo de Seguridad establecía que este nicho de mercado había aumentado en un 9% aproximadamente los accidentes que llevaron a que las organizaciones se hicieran vulnerables, pero también tristemente tenemos que contar que aumentaron los fallecimientos de los colaboradores en las organizaciones de metalmecánica. Las empresas y las organizaciones en muchas ocasiones no se preparan para las emergencias, no estamos preparadas para salvaguardar la vida de nuestros colaboradores. Nuestro país es un país que por el movimiento de las masas se ve evocado a inundaciones por los cambios climáticos, pero también se ve evocado a deslizamientos, también se ve evocado a diferentes situaciones por cada movimiento que hay que puede conllevar a que las organizaciones puedan colapsar, a que haya un desprendimiento dentro de estas, a que los sismos y los terremotos que se presenten a nivel de localidades puedan traer afectaciones. Entonces, estas estrategias lo que hacen es presentarle a las organizaciones, miren, a través de estrategias donde nos preparemos, donde aprendamos a mitigar el riesgo, las amenazas y la vulnerabilidad de la organización, podemos reducir ese margen de incidentes, ese margen de accidentalidad y ese margen de fallecimiento de las vidas que se ven comprometidas, porque las empresas posiblemente por el desconocimiento, posiblemente por la falta u omisión de la normativa, entonces se ven evocadas a que sus colaboradores y aún la misma organización física pueda sufrir un tema de emergencias. Entonces lo que pretendemos es eso, llevarles estrategias a los metalmecánicos, a este nicho de mercado, para que todo su cuerpo físico de la estructura de la organización, pero también todo su cuerpo humano pueda mitigar y pueda salvaguardar la vida de las personas en un caso de emergencias. Buen día, mi nombre es Marcela Cañón y el día de hoy vengo a exponer sobre los objetivos que tenemos de nuestro proyecto de grado. Nuestro primer objetivo general es diseñar unas estrategias para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en la empresa Proyectos Dinámicos de Ingeniería, SAS, la cual está ubicada en el barrio La Estrella, en Medellín, Antioquia. Nuestros objetivos generales de nuestro proyecto primero es identificar las posibles amenazas que caracterizan las situaciones de riesgo y las cuales tengan afectación en la salud de los trabajadores y el funcionamiento operativo de la empresa. También nuestro segundo objetivo es realizar un análisis de vulnerabilidad para la priorización de escenarios de respuesta a emergencias, y nuestro tercer objetivo es definir recursos internos y la capacidad existente en las redes institucionales y de ayuda mutua para la preparación y prevención y respuestas ante emergencias. Nuestro cuarto objetivo es formular estrategias para el plan de emergencias de la empresa Proyectos Ingeniería y también considerar las medidas y la prevención de controles existentes dentro de la organización.
Un plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias relaciona todos los riesgos que los colaboradores pueden hallar en la organización, así como la creación de procedimientos como guía para cuando se desarrolla una emergencia. Lo anterior enmarca que una buena planificación se desarrolla cuando se identifican condiciones de riesgo, presunción de amenazas y gestión adecuada de los medios con los que cuenta la empresa para atender cualquier contingencia. El plan debe diseñarse según el decreto 1072 del 2015 y la normatividad vigente en sistema de seguridad y salud en el trabajo, con ello correspondiente al marco referencial y a la problemática de la empresa proyectos dinámicos de ingeniería. Se deben diseñar estrategias para prevenir, preparar y responder a emergencias para crear una metodología correcta para aplicar a la normativa. Esto deja en manifiesto que para cumplir con la responsabilidad, las organizaciones públicas, privadas y mixtas elaborarán e implementarán procesos de gestión del riesgo como parte de un sistema de gestión de riesgos y desastre. La identificación de las amenazas es relevante para el desarrollo de la estrategia porque permite diseñar un análisis de amenaza y vulnerabilidad en personas y recursos. El análisis de vulnerabilidad es la plataforma del riesgo y su fabricación enmarca a los factores de riesgo, amenaza y vulnerabilidad en un sitio. Es donde se determinan las amenazas existentes, tipo, fuente, cobertura, intensidad y frecuencia. Los riesgos internos son el resultado de las condiciones de las empresas y los externos son aquellos que puedan generar los vecinos de la empresa. La naturaleza, por ejemplo, una inundación. Aquí se desarrolla un inventario de los recursos con que cuenta la empresa o sus vecinos, mientras que cuando se habla de análisis de vulnerabilidad por amenaza, es cuando se debe identificar cuál o cuáles son las amenazas de la empresa y luego analizar la vulnerabilidad a través de la identificación de los peligros potenciales que puedan causar una emergencia. La determinación de la vulnerabilidad se desarrolla luego de identificar las amenazas y se realiza un inventario de los recursos propios y de vecinos con los que cuenta la organización para minimizar los efectos de la emergencia y responder de una manera idónea ante una situación de peligro. De acuerdo con lo expuesto en la revista digital HSS de Prevención de Riesgos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, recomiendan que anticiparse a los hechos es una cuestión clave en la prevención de riesgos. Y en ese sentido, un plan de emergencias permite un resguardo ante situaciones repentinas que revisten peligro, de modo que en las diferentes organizaciones, no importando su rubro ni su tamaño, contar con un plan de emergencias es un asunto que puede marcar la diferencia. Continuando con la información que nos están dando nuestros compañeros, la parte del marco metodológico pues es de las más importantes, está dividido en cuatro pasitos. El primero de ellos es el estudio del caso, el segundo es la población de objeto, el tercero es las técnicas de recolección de información y el cuarto es las técnicas de análisis de la información. Entonces, en el estudio del caso, el diseño metodológico de este proyecto va encaminado hacia el análisis retrospectivo de diversas emergencias presentadas dentro de la organización. También lo estamos mirando de manera prospectiva, ya que revisamos la valoración que nos permite pues, la identificación de patrones tendenciales de amenazas o peligros. La población de objeto que manejamos en nuestro trabajo pues, va a ser enfocada en las dos áreas de la empresa. Una de las áreas es la administrativa y la otra de las áreas es la operativa, siendo esta última el 77% de la población de la empresa. Entonces nos centraremos más en el área operativa. De igual manera no se dejará por fuera de esta metodología o por fuera de este trabajo el área administrativa, pero sí nos centraremos más en su población más grande, que en este caso es el área operativa. Entonces, ¿de qué manera se realizan las técnicas de recolección de información? Los elementos requeridos, primeramente pues la toma de información de las diferentes fuentes que hemos estado investigando, que continuamos investigando. Nos ceñiremos a la normatividad. Es importante pues saber que todo encaminado hacia la normatividad legal vigente. Por ello centraremos nuestra investigación pues sobre la 0312, que ella nos da los estándares o los parámetros para poder nosotros estar revisando la información que estamos plasmando.
haremos unas visitas de campo. Estas visitas de campo pues son importantes para poder tomar información o para recolectar la información. Entonces con ellas también nosotros lograremos pues tener más clarificado lo que nosotros estamos realizando o lo que queremos plasmar en el trabajo. Revisaremos la matriz de riesgos, en ella miraremos cómo está la valoración y de qué manera estaban calificando los riesgos que para su momento pues crean que eran los más importantes. Es por eso las visitas de campo también pues son súper importantes para nosotros poder hacer nuestra valoración de manera más ecuánime. Las técnicas de análisis de la información, pues nosotros aplicaremos todos nuestros conocimientos, los que hemos adquirido en el transcurso de la opción de grado, los que hemos adquirido pues durante la ejecución de nuestro trabajo. Las revisiones bibliográficas que hemos realizado son de vital importancia, ya que con ellas lo que estamos nosotros logrando es sacar toda la información requerida en este sector, el sector metalmecánico. Aplicaremos algunas encuestas a todo el personal, esto con el fin de medir, 1, la capacidad que tiene cada uno de ellos en caso de la ocurrencia de algún tipo de evento. 2, que queremos también nosotros medimos el nivel de capacidades que tiene el personal pues, en la empresa de PDI. Entonces esta era la partecita del marco metodológico. Entonces ya continuamos nosotros y continuamos en la realización de más información. A continuación expondré los resultados del estudio del caso encontrado en la empresa Proyectos Dinámicos de Ingeniería. En la encuesta realizada a una muestra aleatoria de los trabajadores, se encontró que existe confusión entre los conceptos de riesgo y peligro, lo que genera preocupación dentro de la organización. Se observa que no se comprende que el peligro se refiere a la presencia de una situación que podría causar daño, mientras que el riesgo implica la probabilidad de que ese daño ocurra. Los trabajadores con más de 5 años de experiencia en la empresa muestran una comprensión más sólida de los protocolos de emergencia. Esto se debe a que han enfrentado en situaciones diversas y han interiorizado las medidas preventivas necesarias para mitigar los peligros como los riesgos asociados a sus labores. Los trabajadores perciben que un terremoto es el desastre más probable para la empresa, aunque confían en la preparación de la empresa. Muchos no se sienten seguros sobre cómo reaccionar personalmente en caso de un desastre. La mayoría no sabría cómo comunicarse con otras instituciones en caso de emergencia, lo que implicaría un colapso en las líneas de comunicación. Es necesario reforzar la información sobre puntos de encuentro, salidas de emergencia, sistemas de alarma y manejo de servicios como el agua, gas y energía eléctrica. Además, se debe proporcionar capacitación en primeros auxilios y el uso adecuado del botiquín para casos de accidentes laborales. También se identificaron posibles debilidades que podrían afectar la operación y continuidad del negocio, así como la capacidad de la empresa para prevenir, responder y recuperarse de situaciones de emergencia. Como resultado, se han identificado aspectos a trabajar en los próximos 6 meses en la organización. Del resultado del primer objetivo específico, se debe realizar el cronograma de actividades, capacitar al personal en materia de seguridad, contar con la disponibilidad de equipos y recursos para emergencias, buscar un sistema de alarma, de luces de emergencia, señalización clara sobre las rutas de evacuación, el uso adecuado de las linternas, actualizar la evaluación de riesgos específicos en el contexto metalmecánico. Según la información previa, se podrán identificar las áreas críticas que requieren fortalecimiento y mejora. Esto, a su vez, facilitará la implementación efectiva del plan de prevención ante emergencias vigente, el cual podrá adaptarse a las necesidades específicas de la empresa en mención. Nuestro segundo resultado es el del análisis de la vulnerabilidad. Aquí estamos aplicando el método diamante, identificamos con los colores y se observó que en la tabla de análisis de amenazas se consideraron 6 ítems. La calificación más alta fue probable y la segunda calificación más alta fue posible. Durante el desarrollo del método no se identificaron casos apremiantes. En la tabla de análisis de amenazas, aquí se identificó el nivel de riesgo en capacitación y entrenamiento, características de seguridad, donde se debe hacer énfasis en el suministro, las edificaciones, los equipos, los servicios públicos y la recuperación. Posteriormente se sumaron el grado de vulnerabilidad en personas, recursos, sistemas y procesos de la siguiente manera. Entonces se halló una
en el mismo método Diamante y se compararon las amenazas con los recursos disponibles. Se observó que la empresa cuenta con recursos clasificados en un nivel probable. Por lo tanto, la compañía debe hacer un frente urgente a la amenaza identificada, iniciar la preparación oportuna ante situaciones de emergencia que se lleguen a presentar. Dentro del resultado del tercer objetivo, se logró que es necesario identificar aquellas entidades que se encuentren alrededor de la organización como organismos cercanos de ayuda en caso de eventualidades. Con este fin se crea una tabla con los listados de organismos cercanos a los cuales pueden llamar en caso de que se requiera orientación o ayuda en una situación inesperada y se ha verificado la disponibilidad de recursos de respuestas de emergencias. Esto prácticamente es para toda la organización. Y en el cuarto objetivo, se deben implementar estrategias para el plan de emergencias de la empresa al considerar el método Diamante. Entonces, se debe identificar los suministros y los materiales en dónde los puede ubicar el personal. Después deben identificar la edificación, cómo se encuentra estructuralmente. Y como tercero, se deben evaluar los equipos que están prestando los servicios en este momento. Muchas gracias. Para las recomendaciones, en la industria metalmecánica hay que tener en cuenta que la empresa siempre va a estar expuesta a riesgos inherentes a su actividad económica, desde la operación de maquinaria pesada hasta la manipulación de materiales, estando expuestos a una variedad de situaciones que podrían poner en peligro la seguridad y el bienestar de todos los colaboradores. Es por esto que es fundamental que cada miembro del equipo esté plenamente informado sobre los procedimientos de seguridad y las medidas de emergencia dispuestos para esto. Esto incluye capacitación regular en primeros auxilios, evacuación y manejo adecuado en situaciones de crisis. La previa formación es la mejor defensa contra el pánico y la confusión en momentos críticos. Es además como se debe asegurar el entorno de trabajo. Debemos equiparlos con la herramienta necesaria para hacer frente a estas emergencias. Implica, por ejemplo, tener extintores adecuadamente ubicados y mantenidos, sistemas de alarma confiables y equipos de protección personal de calidad disponibles en todo momento para todos los empleados. No obstante, un plan de emergencias no es efectivo si no se practica regularmente. Por tanto, es igualmente importante la realización periódica de simulacros de evacuación y escenarios de crisis. Estas prácticas nos van a permitir evaluar la eficacia de los protocolos, identificar áreas de mejora y entrenar a los colaboradores en los procedimientos a seguir en caso de una emergencia. En última instancia, cada empleado debe participar, debe asumir un papel activo en la promoción de la seguridad y la prevención de accidentes. Vigilancia constante, la comunicación abierta y el compromiso con las mejores prácticas. En conclusión, la seguridad no es un objetivo que se deba alcanzar inmediatamente, sino un compromiso de todos de una mejora continua. Como empresa metalmecánica, la reputación y el éxito dependen de la capacidad como equipo para cooperar de manera segura y responsable. En primer lugar, se debe comprender la naturaleza de las amenazas ambientales a las que la empresa está expuesta, desde fugas químicas hasta incendios, la contaminación del agua o del aire, incluido un sistema de alerta temprana mediante el monitoreo constante para identificar los cambios en el entorno que puedan representar ya sea una nueva amenaza o aumentar la vulnerabilidad de la empresa. Es así como se podrán anticipar a los riesgos y tomar medidas proactivas para lograr mitigarlos. De esta forma se contribuirá al bienestar tanto de los colaboradores como la protección de las instalaciones y el entorno, así como la continuidad operativa de la empresa en situaciones adversas. Por último, queremos agradecerles a todos por la atención que nos han brindado.
Ha sido un honor dirigirnos a ustedes como grupo y hacerles partícipes de nuestro proyecto de grado. Muchísimas gracias.